Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el sitio donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un poco y estoy con Elisa de Cartas Elisa. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre libros que cuando los leímos por primera vez no nos gustaron tanto, no nos dejaron una buena impresión o simplemente no los entendimos, pero que creemos que si los leyéramos de nuevo o que si los leímos de nuevo, cambiamos de opinión por completo o igual y empeora. Pero bueno, el día de hoy hablamos sobre segundas oportunidades. Antes de empezar a hablar de cuál sería mi primer libro, queremos contarles que este episodio fue inspirado por las chicas de Cero Humilde Opinión, Ale y Caro. Ellas hicieron un episodio que se llama Libros a los que les daríamos una segunda oportunidad y nos gustó muchísimo la idea, así que decidimos copiárnosla. Antes de que otra cosa pase, vayan a su podcast, suscríbanse y escuchen ese episodio para que ustedes también descubran cuáles son los libros que ellas eligieron. Y pues bueno, al final, si lo ven en YouTube aquí con nosotros, pues al final les vamos a dejar el enlace directo a ese video para que lo disfruten. Y pues bien, ahora sí, vamos a comenzar. El primer libro del que yo les quiero hablar es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Y es que este libro, cuando yo lo leí, híjole, fue súper complicado. Yo creo que principalmente porque venía de estar leyendo Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, La Dama de las Camelias. Entonces, es un cambio muy brusco a Emily. Fue un libro que cuando yo empecé a leerlo, los primeros capítulos fue como de, es que esto es demasiado oscuro, demasiado deprimente. Yo lo leía y era como que no. Creo que habré leído 3 capítulos o 4 y fue de que, ¿sabes qué? Bye. Lo dejé de leer y eso fue cuando yo tenía aproximadamente unos 18, 19 años y fue muy, muy difícil tratar de entrar en la historia, de entender, porque pues no, o sea, simplemente el estilo de libros que yo estaba leyendo era lo opuesto. Ahora sí que como el meme que ponen en donde está Merlina y la amiguita esta que usaba todo como de arcoiris. Bueno, básicamente así, así me pasó. Yo estaba y luego de pronto llegar con Cumbres Borrascosas, pues sí es un cambio radical, ¿no? Heathcliff es un personaje, o sea, demasiado fuerte, tan imponente, pero que te genera miedo, ¿no? O sea, sí, a ese nivel. Y pues bueno, obviamente Katy, ni remotamente cerca de lo que es Elizabeth, ¿no? O sea, personalidades totalmente diferentes. Y creo que eso fue como un choque muy grande y por eso como que no logré conectar con la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan las novelas eternas en el 2020, por ahí más o menos 2020-21, y ahí viene Cumbres Borrascosas. Entonces, obvio, lo compré y empezamos a leerlo. Cuando empezamos a leerlo, les estoy hablando de que ya habían pasado más de 10 años de la primera vez que yo intenté leer Cumbres Borrascosas. Pasan todo este tiempo, obviamente mis gustos cambian y digo, no todos, ¿verdad? Pero ahora es como que estaba abierta a muchas más opciones de literatura. Cuando llega este libro, pues lo empiezo a leer y Dios mío, qué cosa, es que es como un huracán de emociones y sientes, por decirlo de alguna forma, como si te jalaran de un lado para otro y te golpearan al mismo tiempo, porque con Cumbres Borrascosas siento que es una novela tan apasionada, tan profunda, tan fuerte, tan desgarradora, que se volvió uno de mis libros así que recuerdo más. Tal vez ya hasta entra entre mis favoritos, entre mi top 10, por decir, porque es increíble, de verdad que me sorprendió mucho lo fuerte de la historia. Entiendes porque Emily tiene el lugar que tiene en la literatura, ¿no? Y amo Jane Eyre, pero, híjole, no sé cuál de las dos me habrá hecho sentir más cosas. Qué difícil es elegir entre las hermanas Bronte. Pero bueno, entonces llegan las novelas eternas, lo leemos y no, o sea, yo alucinada con ese libro, me encantó.
Y por eso es que decidí ponerlo en el club de lectura este, este año, porque creo que es un libro que vale muchísimo la pena y que a veces no te animas a leerlo justo por los comentarios que escuchas de los demás. En su momento yo lo dije, o sea, que ese libro no es para mí, es demasiado deprimente, pero ahora lo amo. Entonces, creo que si no lo han leído o si lo leyeron y no les gustó, pues vamos a darle una segunda vuelta, una segunda oportunidad. Y pues bueno, si quieren saber de qué trata Cumbres Borrascosas, ya lo hablamos en unos episodios anteriores, escúchenlos. Ahí, por ahí no recuerdo en cuál, pero creo que es en uno de este año donde ya platicamos sobre cumbres. Y pues bueno, ese es el libro al que yo le di una segunda oportunidad y amé por completo. Oye, pues yo recuerdo ese libro que lo leímos con Diana, ¿te acuerdas? Que Sí, hicimos una lectura de ese libro. Yo ya lo había leído anteriormente y no me había gustado tampoco. Se me había, bueno, no le había entendido, realmente no había apreciado lo que tenía esa novela. Pero la segunda vez que la leí, bueno, la primera vez que lo leí, yo dije, bueno, hay algo aquí que me estoy perdiendo y a lo mejor no es el momento para que yo pueda apreciar ese algo. Y obviamente con el tiempo y lecturas de por medio, cuando hicimos la lectura con Diana, yo dije, este es el momento en el que realmente puedo darle esa otra oportunidad que yo sabía que merece este libro. No nada más es que nos cuenten cosas, sino es cómo lo utilizan, cómo lo dicen, qué estructuras, qué formas van a agarrar, qué lenguaje utiliza el autor. Creo que ese es el peso que realmente tiene la buena literatura. Cuando nada más leemos libros por una historia, por lo que por lo que hay en esa historia, pues son libros que a la vuelta de la esquina los olvidas o no trascienden, etcétera. Pero los libros que nos retan, o deja tú que nos reten o no, porque hay libros que no necesariamente nos tienen que retar, pero que tienen un lenguaje y una forma de decir las cosas que realmente nos hacen pues tambalear como lectores. Y eso es lo que tiene Cumbres Borrascosas, independientemente de este amor y de que suspires y exacto. que te haga enojarte o no debido a la psicología de los personajes, realmente es que hay que ubicarla en un momento. En primer lugar, es una novela escrita por una mujer en el siglo XIX y cuando nos transportamos al siglo XIX, a esa época, nos damos cuenta que las mujeres no tenían las mismas oportunidades educativas que lo tenían los hombres. Muchas mujeres ricas tuvieron la oportunidad y tuvieron muy buena educación y tuvieron muy buenas lecturas, etcétera, pero aún así no llegaron a escribir las obras u obras que trascendieran en el tiempo, como lo hizo Cumbres Borrascosas. Entonces, partiendo de ese punto, nos damos cuenta que, pues a final de cuentas, los escritores nacen con un talento. Emily Bronte nació con un talento, bueno, las hermanas en general, pero refiriéndonos a esta novela, Emily Bronte nace con un talento de poder contar una historia, utilizar el lenguaje, utilizar el movimiento del romanticismo que está tan en boga en esa época. Bueno, ya en Inglaterra no era tan de moda, pero utiliza todos los elementos del romanticismo, utiliza un lenguaje, utiliza una estructura que retan a todos los hombres del momento que creían y que afirmaban que una mujer no podía ser una gran escritora, a ponerla y colocarla al mismo nivel de cualquier hombre que escribía en esa época. Y a eso nos vamos con su educación, con lo que mentalmente se les imponía a las mujeres. Hay un libro que se llama, y lo he recomendado muchísimo aquí en el podcast, que es las novelas tontas de ciertas damas novelistas de Edith Wharton, si mal no recuerdo, y ahí hace una crítica a las novelas que se publicaban de mujeres en esa época. ¿Había mujeres que publicaban? Sí. ¿Había mujeres que publicaban con su nombre? También. Habían bastantes, pero eran novelillas que no retaban intelectualmente a nadie. Y no me refiero a que tuvieran estructuras de que, ay, como Virginia Woolf o una cosa así. No, no, no. Sino que fueran novelas tomadas en serio, o lo que en su momento, y en el momento ahora también lo podemos hablar, se tomaba como una literatura seria, una literatura real. Es como si viéramos el cine. Ahí
las famosas películas domingueras, las famosas películas que sabes que nunca van a ganar ningún premio, que son peliculillas que nada más las quieres para divertirte un domingo y comer palomitas y relajarte. Lo mismo pasa con los libros. Le guste a la gente o no, así pasa con los libros. Pues todas estas mujeres se esperaba que su escritura fuese mediocre porque no tenían una educación que pudiera competir ni con el talento, y esto lo pongo entre comillas, ni con la educación que tenía cualquier otro hombre. Entonces, pues siempre, incluso cuando se calificaba o se reseñaba a estas novelas de estas damas de sociedad y escritoras de la época, cuando se las reseñaba en el periódico, no se las reseñaba con la misma, con el mismo rigor con el que se podía reseñar una novela escrita por un hombre. Cuando llega Emily con un seudónimo a publicar su libro, y, ay, bueno, si me quieren corregir de que no, no fue ella, quién fue la hermana, no sé exactamente la historia, pero cuando se publica Cumbres por las Cosas con el seudónimo de un hombre y tiene una gran aceptación, la califica los críticos como si fuera una novela escrita por un hombre, no por una mujer. No iban a tener esa condescendencia, y condescendencia lo pongo con cursiva para eh, criticar esa manera en la que lo que se esperaba que hiciera una mujer que escribía, que publicaba, ni siquiera se les consideraba escritoras. O sea, ni siquiera estaba eso como que normalizado en la sociedad y en la intelectualidad en muchos países. Entonces, vemos, pues sí, los seudónimos, las masculinizaciones, y Emily, Charlotte y Anne Bronte publicaron sus libros pues retando a lo que se esperaba a una mujer en esa época. Creo que también, y que no nada más eso, no nada más lo retó, no nada más vencieron, por así decirlo, sí, en el canon literario, sino que trascendieron. Entonces, va más allá de lo que te dice la novela, es cómo te lo dice, cómo trasciende, cómo vencen en la literatura estas mujeres. Y pues bueno, la verdad, Borrascosas se me hizo una novela muy buena, la pude ver desde otra perspectiva en esa relectura, y sin duda las personas que la lean y que después no les haya gustado en un principio, léanla con el pasar de los años, léanla con otra mentalidad y esperando o fijándose en otras cosas que no sea exactamente lo que dice la historia, sino cómo lo dice, los elementos, la época, etcétera. Sí, totalmente. Fíjate que, no, hombre, Sol está inspirada hoy, pero inspirada. Lo que pasa es que como ya arreglé un poco lo que es el sonido, de, del micrófono, ya arreglé un poco, ya tengo hasta los audífonos y todo. Entonces ahorita vengo aquí muy pro a comentar, muy pro, o sea, estoy esperando el momento en el que salga el podcast para poder escuchar a ver qué tanto, no, no lo que dije, sino cómo me escucho. Pues sí, fíjate que yo me acuerdo que cuando leímos Cumbres fue, o sea, no te puedo explicar la cantidad de emociones que sentía, pero es justo lo que dices, la forma de escribir de Emily. Es que era una cosa, no sé, yo sentía como si me oprimieran el pecho cuando lo leía, o sea, podía ser la cosa más intrascendente de la historia, podía ser que ella estaba volteando a ver que pasó un pájaro en el cielo oscuro de donde ellos estaban, no recuerdo el nombre, y era increíble, o sea, realmente, qué talento, ¿verdad? Que imagínate que tú eres una de las hermanas. Qué increíble. Pues se pueden unir en el podcast al club de lectura. Ya no voy a agregar nada más a lo que solo agregó, porque creo que con lo que dijo es más que suficiente. De verdad que vuelvan a leer solamente Ya Cumbres no le quiere agregar Borrascosas. nada más porque sabe que Ya no cualquier puedo. cosa que diga, yo voy a empezar a hablar más. No, la verdad es que todo lo que dijiste estaba muy bien. Y sentí que lo dijiste así como bien de, tengo a Emily enfrente de mí y le estoy diciendo todo esto. Son los audífonos. Apretaron así esas tuercas de mi funcionamiento cerebral para que pudiera decir las palabras concisas y precisas. Y correctísimas. Pues bien, ¿cuál es el libro al que tú le darías una segunda oportunidad? Ok, al libro al que yo le daría una segunda oportunidad,
Pues ya no viene con comercial porque ya el taller está en marcha y sería Al Quijote de la Mancha. Definitivamente, insisto, es un libro al que no se le debe de poner a los niños en la secundaria, ni a los 13, ni a los 15, ni a los 16. Es un libro que sí considero que todas las personas hispanoparlantes deberíamos de leer, pero creo que cada uno tenemos nuestra historia, nuestro bagaje, nuestra experiencia cultural, lectora diferente. No pueden pretender que a los 13 años todos los niños vamos a tener la misma o van a tener la misma capacidad de comprensión. Independientemente de eso, creo que necesitamos acercarnos al Quijote de manera, pues, por propia voluntad, no tanto de una manera forzada. Muchas personas de las que conocemos en los clubes de lectura, que nos escriben en las redes sociales, nos han dicho cómo el Quijote ha sido, pues, ese libro que no que los acercó a la lectura, sino al contrario, que los alejó. Entonces, creo que ha sido una mala estrategia de los profesores al forzar la lectura del Quijote en una edad en la que pues no todos tienen la capacidad de comprensión y sobre todo de disfrute. Ahorita en el taller estamos viendo, en la primera clase, vimos el contexto histórico en el que fue escrito, otros, otra literatura, vimos un poco de la biografía de Cervantes, etcétera. O sea, nos fuimos a un contexto en el cual se escribió, por qué, cuál era la intención, o bueno, cuál se cree que fue la intención al escribirlo, las condiciones, qué había en el mundo de la literatura en ese momento. El Quijote es una obra que te mueres de la risa, al menos toda la primera parte, te carcajeas, es súper cómico, pero también es una obra que hay que disfrutar. Si no vamos eh, dispuestos a disfrutar esta lectura, evidentemente nos vamos a llevar un mal sabor de boca. Lo hemos platicado hace varios podcasts, cómo esa primera lectura, que para muchos a los 13 años, el Quijote llega a ser la primera lectura ya, de un libro, de una novela que tienen en su vida, que tienen en su experiencia. Y esa primera o esas primeras lecturas que hacemos cuando niños, pues finalmente son los que van a marcar nuestro acercamiento o nuestro rechazo por los libros. Entonces yo creo que El Quijote sería una lectura a la que yo le daría otra oportunidad, buscando una edición amigable con un lenguaje no tan antiguo, o al menos un libro que tenga notas al pie de página. Por ejemplo, la edición del Quijote de la RAE junto con Penguin Random House tiene diferentes notas al pie de página que nos ayuda a adentrarnos y a comprender mejor lo que estamos leyendo. Fíjate que hace unas 2 semanas más o menos di una plática de uno de los episodios del podcast sobre los libros de ficción que cambiaron la historia de la literatura y todo eso, y estábamos hablando sobre el Quijote. Y siento que era para muchachos más o menos de prepa. Entonces sentí que les llamó más la atención el Quijote después de darles un poco de contexto. Digo, obviamente yo soy cero experta en el Quijote, pero pues este libro es parte de los libros que han cambiado la historia. Y Sol me explicó bastante en el episodio que hablamos sobre eso. Entonces ya me sentía con la capacidad para poder hablar de eso también. Pero mientras estábamos platicando sobre este libro, íbamos hablando sobre su influencia, sobre cómo había ido afectando en el futuro a los siguientes libros y cómo otros autores de los que también hablamos, su punto referente era justamente el Quijote. Entonces siento que cuando ya empezamos a profundizar en datos curiosos y en ese tipo de cosas, fue cuando los muchachos fue como de que, pues igual y sí me animo a leerlo. Y sí, porque te empieza a causar curiosidad y que lo quieras leer, como dices tú, definitivamente porque tú te quieres acercar por tu propia voluntad y no porque te lo impongan. Te juro que hasta yo ese día dije, ay, que se me hace que sí me ando animando, pero ahorita tengo muchas cosas que hacer, así que más adelante me voy a animar. Sí, está padre ese libro, esa es una novela, pues
Diría, Carlos Fuentes es la novela fundacional de la literatura moderna y pues, como decía también Gabriel García Márquez, si toda la literatura que existe hasta el momento, si todas las novelas se destruyeran, haría basta con un solo Quijote para volverla a reconstruir. Así que definitivamente recomendado. Muy buena elección, muy bien. Fíjate que el libro que a mí me gustaría darle una segunda oportunidad. Híjole, tengo años arrastrando este trauma, pero ¿qué te voy a decir? Como unos 15 años arrastrando este trauma literario. Y es que cuando yo estaba en la prepa, estaba leyendo Orgullo y Prejuicio, estaba leyendo a Oscar Wilde, a Alejandro Dumas hijo, y así era lo que estaba leyendo en ese momento, y de repente caí con Cien años de soledad. Y caí con Cien años de soledad porque en casa de una de mis abuelas, mi primo tenía el libro ahí y me dijo que te va a gustar mucho, es buenísimo. Y yo de que, pues bueno, en mi inocencia fui y lo pedí prestado en la biblioteca de la prepa. No saben el tormento que fue para mí leer Cien años de soledad. En este momento, Elisa del 2024, en febrero del 2024 les puedo decir, odio con toda mi alma Cien años de soledad. Elisa del futuro tal vez un día va a decir, oye, ya lo volví a leer y me gustó un montón, es buenísimo. Pero yo tengo, o sea, generé hasta cierto rechazo al realismo mágico, a ese nivel, o sea, de que siento que a raíz de ese libro quedé tan traumada. Y es que yo lo leía cuando iba de camino de la preparatoria a donde iba a hacer el servicio social y hacía como una hora de camino, una hora de ida, una hora de regreso. Ya saben, la vida de estudiante. Entonces, cuando yo iba en el trayecto, me lo iba leyendo y me tardé meses en poder terminarlo. Y era como que ya voy a terminar el servicio social y no he podido terminar este libro porque y el tiempo pasaba y yo seguía leyendo y seguía leyendo. Yo siento y lo atribuyo a que es que no lo entendí. Aparte, era una literatura muy distinta a la que estaba acostumbrada a leer, que era el retrato de Dorian Gray, de sentido y sensibilidad y esas cosas. Entonces, Cien años de soledad fue muy diferente. Y siento que eso fue lo que afectó también y que a lo mejor yo ya iba muy harta de la vida porque tenía que seguir haciendo el servicio social y ya no lo quería hacer. Entonces, como que todo se conjugó para que yo en este instante les diga, lo odio, pero tengo la esperanza de que en el futuro, si lo vuelvo a leer, tal vez las cosas cambien. Y si no, pues nada, se vale. Claro, también se vale que no te gusten ciertas novelas, ciertos clásicos o ciertos libros de los que todo el mundo habla, de los que todo el mundo recomienda. Yo, la primera vez que leí Cien años de soledad, bueno, solo lo he leído una vez, pero esa vez que lo leí, iba con toda la intención que no me gustara. Iba con toda la intención de que pues todo el mundo le encanta este libro, a todo el mundo pues habla de él, todo el mundo pues súper guau, etcétera. Entonces yo iba con toda la intención del mundo de que el libro a mí no me gustara. Y oh sorpresa, me encantó. Ojo, yo cuando lo leí eh, con un árbol genealógico a la mano. Entonces no me revolví en los nombres. O sea, para mí eso no fue un problema porque tenía un árbol genealógico a la mano. Y es de tipo de novelas en el que nuevamente entendamos que la forma y el cómo se dice es lo importante. Sí, la historia está muy bien, sí, o sea, todo lo que me puedan decir, pero es el cómo se dice. Mucha gente actualmente dice, ay, es que tiene incesto, ay, es que hay mucho machismo, etcétera, pero recordemos que están reflejando un pueblo latinoamericano de un tiempo pues lejano, por así decirlo, y pues nos guste o no, eran las realidades en los pueblos pequeños. Habían incestos, habían relaciones con niños, con niñas sobre todo, los matrimonios donde una niña de 14 años se casaba, etcétera. Era lo que pasaba.
y bueno, todavía en algunos lugares, ¿no? Pero en nuestras épocas, bueno, en las épocas de nuestras abuelitas era lo más normal. Evidentemente, este tipo de literatura que luego habla de esos temas son el reflejo de lo que sucedía en ese momento. Entonces tampoco hay que atacarnos tanto de que se toquen esos temas en un libro como ese. O sea, los pueblos pequeños, los pueblos como Macondo, que sabemos que, bueno, no existen ni nada, pero los pueblos como Macondo, pues era el pan de cada día. Tampoco crean que no eran realidades propias y de que no hay que hablar de eso porque está mal. No, al contrario, la literatura también es historia, son el reflejo de la sociedad, son el reflejo de lo que pasa, etcétera. Entonces, bueno, mi experiencia con Cien años de soledad sí fue muy placentera, me gustó muchísimo. Caso contrario, ¿cómo se llama? El amor en los tiempos del cólera. Lo leí en esa misma semana, o sea, fue una semana No que me manches. dio de leer todo lo que tenía en la mano de Gabriel García Márquez. Me leí Cien años de soledad en una semana. Cien años de soledad, eh, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, ¿qué otro? Este del muchacho este, el que matan, de Nazar, Crónica de una muerte anunciada, y no me acuerdo cuál otro. O sea, me leí como 5 libros en una semana. O sea, me obsesioné con todo lo que yo podía leer en ese momento de Gabriel García Márquez. Porque yo dije, si no aprovecho esta racha, el rato ya no voy a leer las cosas que tenga de él. Entonces aproveché que tenía varios libros de él en ese momento y lo leí y no voy a decir que todos me gustaron, no, como les decía, no me gustó El amor en los tiempos del cólera y tampoco es una novela que yo me quedé con la espinita de que no me gustó, pero al rato a lo mejor lo veo con otros ojos. No, o sea, de plano no me gustó. Ya, por X o por Y, no me gustó simplemente. Fíjate que tengo un amigo que leímos juntos La Tregua hace años y después él me dijo que voy a leer Cien años de soledad y yo de que, pues, que te vaya bien. Entonces mi amigo lo empezó a leer, güey, después me escribe y me dice de que, güey, ya lo terminé, ¿no? Y me dice, entiendo por qué Gabo ganó el Nobel, entiendo por qué es un referente literario, es que su forma de escribir, y mi amigo me empezó a decir tantas cosas que yo dije, ¿qué leí yo? Sea, o sea, me alegro mucho de que le gustara tanto. Me encanta que lo haya disfrutado tanto. Me alegro de que, de que todo el mundo que ama a Gabo y que ama Cien años de soledad, que les guste tanto. Pero yo sí dije, ¿qué leí yo? Entonces a veces sí pienso que fue ese momento en mi vida incorrecto. Sí, claro, y hasta que no te nazca leerlo, es que, o sea, el libro te tiene que llamar. Yo definitivamente sí Exacto. soy de la idea de que los libros te llaman en algún momento. Hay libros que te llaman, no, no todos, ¿verdad? Pero sí hay libros que te llaman en un momento específico y es en ese momento específico cuando los lees que dices, ¿por qué me perdí de este libro durante todo este tiempo? Ya sabes, o sea, Sí, sí, sí te quedas en ese mood de decir, ¿qué es que estaba pensando que no lo leí? Pero pues es eso, es que te llama el libro y tienes que estar en un humor, porque, por ejemplo, tocas de decir, en ese momento yo tenía lo del servicio, lo tenía esto. Sí, claro, a lo mejor en ese momento lo que buscas leer es algo que te relaje, es algo más light, etcétera. exacto, sí, definitivamente. Pues muy bien. ¿Cuál es tu siguiente? Pues, a ver, ¿cuántos vamos a decir? ¿Tres y tres? Sí, tres y tres. Ah, bueno, entonces mi último libro. Evidentemente, yo les dije el episodio pasado que este momento iba a llegar, este momento de trauma, este momento de obligación mío para ustedes. Y mi siguiente libro es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y pues bueno, obviamente es rara la persona que lee Virginia Woolf, empezando con la señora Dalloway, con Alfaro, con Las olas, que realmente llega a disfrutar al 100% su lectura y a entenderla,
porque es una autora a la que se le tienen que dar varias lecturas, aun cuando ya la entendiste, aun cuando ya la disfrutaste. Continuar leyéndola va a ser continuar explorando su escritura y dándole diferentes significados. Pero la primera vez que yo leí a Virginia Woolf, y de hecho no fue con la señora Dalloway, fue con Alfaro. La primera vez que yo leí a Virginia Woolf con Alfaro, ay, híjole, yo no entendía, pero ni siquiera dónde estaba parada. Pero ese no entendimiento, o sea, yo no captaba de qué era lo que estaba leyendo, yo no captaba absolutamente nada, yo estaba perdida. Pero había algo que me hizo comprar La señora Dalloway y leerla y volví a tener la misma sensación. Pero hubo algo que me pasó en las dos ocasiones y es que me hacía ver la novela, o sea, no ver de imaginarme los personajes, no, sino ver colores, o sea, sentir colores cuando yo la estaba leyendo, a pesar de que no había una descripción como tal de colores o de ambientes ni nada, me los hacía sentir, me daban esa impresión. Y obviamente utilizo esta palabra con todo el ánimo de dar una explicación de esto. Me causaban una impresión. Sus novelas me causaban una impresión, no entendía qué pasaba, no captaba, no me hallaba, pero me causaban una impresión. Y yo dije, y ese fue mi reto, ahí fue, creo, el momento en el que yo dije, esto lo tengo que seguir leyendo y tengo que saber más de esta autora. Yo ya la conocía desde hace mucho porque hace muchos años, estoy hablando cuando yo era una niña, hace muchos años, como a los 14 15 años aproximadamente, vi Quién le teme a Virginia Woolf. Y pues ya investigué y ya supe que Virginia Woolf era una escritora y todo. Entonces ahí se me quedó mucho su nombre. Y les estoy hablando en una época donde pues, a mis 15 años empezaba Internet. Empezaba apenas aquí en México, empezamos a tener internet con esta conexión en el teléfono que de repente descolgabas el teléfono y se escuchaba todo así. Bueno, ese es el internet que había en esa época. Y pues también no había tanta información como la que tenemos hoy en día. De ahí, pues vino la película de las horas con Nicole Kidman, con Meryl Streep y no me acuerdo con quién más. Y finalmente viene mi experiencia ya con la literatura. Y cuando, como les decía, o retomando lo que estaba diciendo, cuando leo La señora Dalloway, sí había estos colores como rojizos, amarillo cálido, naranja, todo esto que me daba la impresión de que algo pasaba ahí. Luego me puse a investigar un poquito más, tuve más lecturas de por medio, la vuelvo a leer y puedo alcanzar a disfrutar todo lo que yo sabía que no estaba captando en ese momento, en ese punto. Si ustedes son de esas personas que le hayan entendido o no, hayan disfrutado o no la lectura de Virginia Woolf y tuvieron esa impresión de colores, déjenme decirles que es aquí cuando les digo que lo que importa son las estructuras y las formas de las novelas, la textura que le dan los escritores a sus novelas. Porque Virginia Woolf, más allá de querer decir algo, era el cómo lo iba a decir, cómo lo iba a narrar. Entonces, esa manera en la que lo hace es porque en esa época uno de los movimientos en Inglaterra que estaba en boga era el post-impresionismo. Como sabemos, su familia era una familia de intelectuales, de cultos, etcétera. Su hermana le dio por la pintura y ella desde chica, pues no nada más estuvo familiarizada con la literatura, sino con el arte, con la pintura. Entonces, cuando empecé a leer, o sea, tiempo después ya había leído a la señora Dalloway, me había gustado, ya por fin la había entendido, y llegó a mis manos la autobiografía de Virginia Woolf que se llama Momentos de Vida. Y en ese momento veo y descubro que Virginia Woolf
todas sus experiencias, toda la narración de los personajes de su familia, lo hacía a través de colores y de el arte. Hay una parte donde habla de su madre y dice que comprender a su madre era como comprender un cuadro de Cézanne. Hay una parte donde habla del amor y ella dice tal y tal, representaban para mí lo que en ese momento era el amor, que yo lo veía en forma de un zafiro rojo. Más adelante dice que sus primeros recuerdos, si ella pudiera describirlos, tendría que ser una pintora y empieza a describir un cuadro que ella haría para poder hablar de los primeros recuerdos que ella tiene de niña. Y así sucesivamente nos vamos dando cuenta cómo Virginia Woolf sentía a través y veía la vida a las personas a través de los colores, a través del arte. Más adelante vemos que uno de sus mejores amigos, Roger Fry, quien fue el que da el nombre a los postimpresionistas, o sea, él es el que da ese nombre como crítico de arte y todo, era el que la acercaba a Cézanne, era la que la acercaba y le explicaba sobre Monet, etcétera, todos estos pintores postimpresionistas, él era como su guía en el arte y con él se apoyó muchísimo al momento de poder desarrollar sus novelas, porque todo lo que estaba en boga y todo lo que hacían los pintores en ese momento, que pues, generalmente eran cuestiones impresionistas, cubistas, etcétera, Virginia lo recreó o lo plasmó a través de sus novelas. Por eso el post-impresionismo, el impresionismo, eso es dar una impresión de lo que tú estás viendo en ese cuadro, esa misma impresión que te da al momento en el que tú estás leyendo lo que ella escribe. Entonces, pues bueno, básicamente sería la señora Dalloway. Increíble que esa fuera, pero tienes toda la razón con lo que cuentas. Muy bien. Este era tu segundo, No, es el tercero. Dije em, Don Quijote. Quijote, señora Dalloway. Ah, bueno, y te copié Cumbres por las cosas porque realmente es el que tenía en mente. Ah, bueno, está bien. Para mi último libro que les daría, al que le voy a dar una segunda oportunidad, es a Mujercitas, porque hace años intenté leerlo y fue como, no, no puedo, no sé. Tú sabes que yo siento que iba muy desconectada de lo que era realmente la historia, muy cliché, pero luego, mira que las novelas eternas vinieron a hacer muchos bienes. Dentro de todos los conflictos que hubo para que la gente comprara los libros, hicieron mucho bien, porque estuve investigando sobre Mujercitas y todo esto, entonces ya caes en contexto con toda la información que hay sobre la censura que tuvieron y cómo, para volverla una novela, prácticamente una novela, de niñas, por así decirlo, cuando realmente traía mucha crítica social y todo esto. Entonces, cuando empiezo a leer todo eso fue como, no manches, sí quiero leer Mujercitas, intentar leerla otra vez. Y aunque tengo la edición de Novelas Eternas, la verdad es que no me convencía mucho la traducción y luego me compré la edición que hay de Penguin Classics y esa que viene el tochón enorme, que viene Mujercitas y aquellas Mujercitas juntas. Y ahora, tengo muchas ganas de leerlo, pero quiero leerlo así como que en época de noviembre, diciembre. Y cuando lo compré ya íbamos casi a terminar diciembre, entonces dije, bueno, no, ya no alcanzo. Entonces será el siguiente diciembre. Pero siento que iba con una idea muy errónea y por eso la primera vez que empecé a leerlo fue como que, ay, no, yo creo que lo habré dejado como en la página 6, o sea, no avancé nada. Y esta vez sí quiero intentarlo, y creo que me va a gustar bastante. Pues me parece muy bien. Yo creo que sí lo vas a disfrutar más ahora. Siempre las segundas lecturas y cuando tenemos ese interés por hacerlas, son diferentes y son porque posiblemente van a tener un muy buen resultado. Así es. Así que, ¿qué te parece si pasamos a otro tema? Y vamos a pasar a otro tema y tenemos música de cortinilla. Pues bien, ustedes no lo ven, pero cada vez que pasamos de una sección a otra,
Elisa y yo nos imaginamos esa música. No sé por qué no las imaginamos, porque no hay una razón de ser para que nos las imaginemos, porque, de hecho, es más, voy a interrumpir mi comentario para decirle a Elisa que prenda su micrófono. Es que ya Está dijimos que prendido. íbamos a hacer más como podcast de interrumpirnos y de reírnos y que se escuche, y tratar de hacerlo lo más seguido posible. Pero bueno, lo que les decía, no, lo que ustedes no ven es que justo cuando se supone que vamos a hacer unas cortinillas, nos ponemos a bailar, ella y yo, Sí, o sea, se ve así nuestra cabecita como danzando, porque según nosotras, pues estamos escuchamos música. imaginándonos la música de cortinilla que no tiene razón de ser, porque a final de cuentas en la edición Elisa corta los audios y luego inserta la cortinilla Ajá, y seguimos con el sonido, con nuestra plática. Entonces no tiene ningún sentido, pero pues yo creo que ya es parte de nuestro ritual al momento de grabar. Pues bien, vamos a tener una nueva sección que es hablar de un artículo, algún post, algún Twitter que esté relacionado con la literatura o pues simple y sencillamente que nos haya hecho ruido o lo suficientemente interesante para hablar de él. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un titular que se llama Polémica por un libro que acusa a Camus de colonialista y machista. Y nos referimos a Olvidar a Camus, una obra del profesor estadounidense de Oliver Black que desencadena una controversia en torno al autor de La Peste. Y pues vamos a ver qué dice. En este libro, pues bueno, ya durante mucho tiempo hemos visto cómo vemos nuevamente o reflexionamos sobre obras que se escribieron hace 50, 60, 100, 200 años y los vemos a veces con ojos actuales o simple y sencillamente reflexionamos de qué pasaría si ese libro fuese escrito hoy. Que eso, pues, a final de cuentas, yo no creo tanto en la cancelación de obras pasadas, simple y sencillamente me gusta la reflexión de cómo se pensaba en esa época o cómo se veían las cosas en esa época, que es muy diferente a decir, ay, no, lo voy a cancelar y no lo voy a leer. Son cosas que, bueno, claro. ajá, ¿Sabes? Siento, es que esto ha hecho tanto ruido, ya ves, antes de que empieces a hablar de Camus, Lo que el viento se llevó, la película, o sea, la censuraron en las plataformas y yo creo que, o sea, ya perdimos esa parte de la historia, ¿no? O sea, si tú solamente ves películas y a ti no te gusta leer y ya no te enteraste de todo lo que pasaba en ese momento y de los avances que ha habido con el tiempo para que no vuelvan a caer las mismas cosas, uno, y para saber cómo ha mejorado la vida para ciertas personas que no la tenían tan fácil como otras, digo, ni remotamente fácil en esa historia, ¿verdad? A comparación de otras personas. Y a ver, vamos a ver de qué trata este. no, y que repetimos lo mismo que hablábamos con, creo que 100 años de soledad. O sea, a final de Sí, cuentas, era parte de una realidad, no exactamente, porque evidentemente estamos hablando de un libro y de una película, pero era lo que sucedía. No lo podemos exacto. negar, por mucho que no estemos de acuerdo, es algo que sucedía. Que si tú me vas a decir de que, ay, es que no reflexionas con eso, ah, bueno, entonces cancelemos El niño de la pijama de rayas y toda la literatura del Holocausto que no te hace reflexionar, sino que te hace ver una historia de amor o que te hace ver Exacto. una historia de X cosa, que no te Fíjate hace que reflexionar sobre el Holocausto. en la tregua, justamente el domingo que tuvimos una de las pláticas, comentábamos de que es un libro bastante machista en muchas de sus expresiones, en la forma de pensar, pero vuelves a lo mismo, no sé, es el contexto, te sitúas en la época y entiendes la situación. Sí, por supuesto, pero bueno, a ver, vamos a ver qué nos Dale, dice este artículo. Dice, el libro plantea la controvertida afirmación de que Camus no era anticolonialista y de hecho el escritor era colonialista. Gloag, que supongo que lo consultó con la Ouija, argumenta que obras como El extranjero, donde un francés mata a un árabe en una playa argelina, reflejan una negación del estatus humano de los argelinos, posicionando a Camus como el último escritor colonial.
La peste, la otra gran novela de Camus, narra una epidemia en la ciudad argelina de Orán, y si bien fue interpretada como una alegoría de la ocupación nazi de Francia, Gloag lo refuta. Propongo, dice Gloag, propongo una lectura distinta. La peste no es Alemania ni los alemanes, es la resistencia del pueblo argelino a la ocupación francesa, fenómeno intermitente pero ineluctable que se asimila a una enfermedad mortal desde el punto de vista de los colonos. Lo que hay que olvidar es que esta cosa se actualiza y me mueve todo. Dice, a ver, lo que hay que olvidar es que Camus, tal como es el Camus tal como nos los han presentado. Dice, hay hoy en Francia un uso permanente de Camus por parte del establishment político, a este Camus que sirve para justificarlo todo y nada. Nos lo hemos de quitar de encima. Propongo liberarlo de las manipulaciones abusivas y complacientes y mirarlo de frente. Obviamente hay defensores de Camus y dicen que es un deshonesto intelectual, pero específicamente nos referimos a Benjamin Stora, un historiador que es argelino, y él tiene una gran trayectoria como un izquierdista trotskiano y socialista, y también está indignado ante las críticas que se le ha hecho a Camus en este libro, y dice, en Francia hay una vieja corriente stalinista que vuelven a sacar sin parar cada 10 años las mismas tonterías. Según Stora, Camus no estaba a favor de la independencia y abogaba por una solución federal, pero fue de los pocos que condenaron la masacre francesa de los argelinos en 1945 y era próximo a los dirigentes nacionalistas en Argelia. Y pues bueno, este debate se va intensificando poco a poco y tiene opiniones divergentes sobre la postura de Camus respecto a la guerra de independencia argelina. Y mientras Gloag lo presenta como un hombre dividido, hay otras personas que destacan el contexto de su origen y su conexión con la población árabe. Y pues bueno, esta polémica más bien no es nueva y simple y sencillamente ha reabierto un tema recurrente en torno a Camus. Y pues bueno, esa es la cuestión aquí. Pero a lo que yo voy es, ¿con qué tanates este cabrón te dice, no, todo el mundo hemos visto la peste desde el punto de vista de la ocupación alemana? No, no, no. Por mis tanates vamos a decir que es la ocupación francesa en Argelia y que también estaba a favor de esa ocupación, porque a mí se me dio la gana que así fuese. La Ouija a veces para eso se puede ocupar. Oye, los espiritistas de finales del siglo XIX, velo, aquí estamos. A mí lo que me llama la atención de esta nota es cómo hacen, hablan sobre que esto sale cada cierto tiempo, Sí, de que vuelven a sí, sí, caer sí. en lo mismo. Sí, es así como que, no, estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Este año no Aquí está hemos nuestro amigo cancelado a Camus. ningún escritor. ¿Qué te parece si volvemos a cancelar? Sí, a ver si esta vez sí logramos que nadie lea a Camus y que lo vean como un colonialista. Exacto. Oye, Qué loco. qué ganas de fregar a este señor, ¿eh? Y Sí, pues todos los que lo recuerdan, o sea, hasta los mismos argelinos dicen, no, güey, o sea, sí, ok, o sea, no era ni muy, muy, pero pues también apoyaba a Argelia, ¿no? Entonces, yo lo que opino es que leamos a Camus, leamos su filosofía y dejemos de darle importancia a este tipo de personas que se empiezan a colgar de, porque a lo mejor también eso es, ¿cómo logro que mi libro sea leído? Y dicho y hecho, o sea, algo que en primera instancia estaría como que muy en boga o sería un tema polémico en Francia, es un tema polémico hasta en México, o sea, estas notas están saliendo acá y entonces el fulano logró su cometido, ya estos nuestros logró, millones de seguidores saben así quién es. es. Ahora ya conocen al Glock. Mira, No lo hasta conocían. nombre de vómito tiene. Gluak. Sí. Pues eso fue. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Ya, primero, si ya leyeron a Camille, porque eso creo que sería lo importante antes de formarse una idea de si tiene razón el fulano o no. Y la segunda sería, pues definitivamente
ya después de haberlo leído, después de conocer su filosofía, su historia, si realmente consideran que era un colonialista. Afortunadamente también tenemos un montón de literatura, no nada más literatura de sus novelas, de su teatro, de sus relatos. Tenemos también cartas, diarios, etcétera. Entonces, por información, Información ¿no? hay. Así es. Hagan la tarea y ya nos cuentan. Nos pasan copia. Información hay, pero este señor eligió la Ouija o algo así. Así es. Su imaginación. Exacto. Fuente de los deseos. Sí. Literal. ¿Y ahora de qué quieres hablar? Oh, Bueno, yo creo que vamos a hablar nada más de un solo tema polémico que veamos en internet ok. y yo creo que actualmente ya podemos pasar a la sección esperada, a la sección que todos quieren ver, bueno, no ver, escuchar. Y Sí. es comentarios de internet. Y creo que en esta ocasión tú hiciste una serie de publicaciones que dieron pie a conversaciones y lectura de comentarios, si mal no recuerdo, relacionados con el tema, ¿o me equivoco? Creo que sí. Oye, pero mientras investigo esto, te quiero contar una historia. Fíjate que una de Ajá. mis amigas cumplió años y ella de repente vi que tenía libros y fue como, oye, ¿entonces te gusta? O sea, mi pregunta fue muy absurda, fue como, ¿sí lees? O sea, fue así, obviamente. Pero estábamos platicando sobre eso y al final pues decidí regalarle una novela y se llama Lo que la nieve susurra al caer de María Martínez. Mi amiga, aquí lo interesante de este momento es de esas coincidencias literarias que existen. Y es que mi amiga trabaja en un banco. Tiene prácticamente desde que la conozco, ella siempre ha trabajado en un banco. Y cuando yo le regalé el libro, yo llevaba un capítulo, o sea, básicamente solo había leído el prólogo. ¿Y no crees que cuando avanzo al segundo capítulo, la protagonista trabaja en un banco? Fue una coincidencia increíble y yo estoy alucinada. No es la misma historia, laboral, afortunadamente, pero me pareció algo muy interesante y quería compartirles ese momento porque fue de, no puede ser que justo este libro que nunca le había regalado un libro a mi amiga, nunca, se los juro. Y ahora cuando lo hice dije, esta es una gran coincidencia, porque por lo general las protagonistas en las novelas son escritoras, correctoras, trabajan en una editorial, trabajan en marketing, son pasteleras o algo de ese estilo. O sea, nunca son seres más básicos de trabajo en un banco. Un trabajo normal que puede tener cualquier persona. Órale, Ujú. muy Digo, o buena sea, anécdota. hay muchos trabajos, pero eso me Claro, pareció muy interesante. ¿tienes alguna publicación que dio pie a comentarios o nos pasamos a alguno random que haya puesto aquí ahorita? O sea, el último que puse. Pues fíjate que pásate al último random que pusiste porque yo aquí tengo uno que habla sobre de qué libro te ha pasado de que te quedas de no tengo la menor idea de qué pasa y solo te diré que por votación el que más se mencionó fue Rayuela y Cien años de soledad. Los entiendo a todos. Pues bien, nos vamos a pasar a la sección de Cuéntame una anécdota, que es básicamente leer comentarios, pero en esta ocasión son comentarios que nos cuentan anécdotas nuestros suscriptores. Y pusimos, ¿tienes una buena anécdota en una librería? ¿Cuál es? Y pues sí, evidentemente aquí nos pusieron algunas anécdotas que me llamaron mucho la atención. Voy a leer la primera y dice, un día llegué a mi librería favorita y estaba cerrada para siempre, sin previo aviso a los clientes. Había comprado unos libros para regalar en Navidad y volví un par de semanas después. El cartel en la puerta anunciaba que vendían todo el mobiliario. Me partió el corazón. Después me enteré por el diario las razones que había tenido el dueño para cerrarla. Todavía la extraño.
Bueno, en esta anécdota, pues realmente lo indignante es que no nos hayan puesto esos motivos por los cuales cerró la librería, pero definitivamente es un mal que está pasando en muchísimas librerías independientes, sobre todo en la Ciudad de México, estas librerías del viejo que abundaban en su momento y poco a poco han ido cerrando. Yo lo puedo ver en la Colonia Condesa. Ahí en la Condesa, pues había muchísimas librerías del viejo y vendían los libros bastante baratos y encontrabas joyas impresionantes. Desgraciadamente, conforme van llegando nuevas librerías grandes como el Péndulo, Gandhi, etcétera, pues esas librerías, Amazon, más que Péndulo y Gandhi, porque realmente no, ese no era el problema, sino el problema realmente ha sido pues Amazon que ha desbancado incluso a las librerías del viejo. Entonces, muchas veces tienen que cerrar y dan todo en remate. De hecho, ponen, vamos a liquidación, libros a 10 pesos Wow. e incluso les dicen ahí, únicamente es una mochila de tanto por cliente. Entonces se hacen las filas gigantescas porque la gente aprovecha ese momento para comprar estos libros. Entonces, pues bueno, es un mal. Fíjate que yo lo noté acá en Monterrey, muchas por Rúa empezaron a cerrar. Antes había muchas por toda la ciudad y ahora ya la verdad quedan, no sé qué te diré, de 15 que había, ahorita quedan 5. Entonces sí es una cantidad muy grande de librerías de sucursales que han cerrado. Claro, acá no tenemos tantas porrúas, nada más tenemos una porrúa y está pésimamente ubicada, pero sí la librería pues local, la librería yucateca grande, se llama Dante, y bueno, afortunadamente la mayoría de las sucursales ha sobrevivido, pero ahora en la pandemia, cuando todo estaba cerrado, hubo una sucursal, que es donde voy al súper, que ya cerró porque no, pues era demasiado, yo creo, el costo de la renta, pero estaba padre porque era grande, el local era lo suficientemente amplio para poder, pues, tener mucho más variedad de libros, porque hay una sucursal en Altabrisa que está chiquitita, pero te lo juro, así de chiquitita como está, te puedes tardar unas 2, 3 horas viendo los libros, porque lo que me gusta de las librerías Dante, sin hacer comercial, pero haciendo comercial, lo que me gusta de las librerías Dante es que tienen muy buenos precios. El libro de cuentos completos de Fitzgerald, ese lo compré en 99 pesos. Y libros de Navona y todo eso, 129 pesos. Está Libros de súper Gregoros bien. igual, 119 pesos. Wow. O sea, son precios ya que ya me sé que están establecidos y que son bastante accesibles porque tú los ves en internet y te cuestan 600 700 pesos. Así que definitivamente vayan a la librería Dante, si lo tienen cerca o lo pueden pedir en línea. Y entre lo que te cuesta el libro y el envío, créanme, vale la pena, sigue valiendo la pena. Muy bien. Pues vamos con el siguiente. En alguna venta nocturna del Fondo de Cultura Económica me obsequiaron un broche con el emblema de la editorial y sin comerlo ni beberlo se me acercaban personas preguntando por la existencia de X, Y o Z libros. Claro que les eché una manita. Es que creo que me confundieron con alguien de la librería. Muy común en las tiendas de ropa, pero qué bien que te pasó en una librería. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de recomendarle a alguna persona qué comprar en una librería? No. A mí me pasó en una ocasión, digo, terminó con algo bastante creepy que creo que ya lo he contado, bueno, a ti ya te lo he contado, pero en alguna ocasión en librería Gandhi de acá de Mérida, cuando iba a la librería Gandhi, eh, me topé a un chico que estaba con una de las trabajadoras de Gandhi preguntándole qué libro comprar o cosas así, ¿no? ¿Cuál le recomendaba? Tenía varios libros y quería uno, iba a comprar uno nada más. Entonces, pues yo al escuchar eso y pues una persona que tiene una cuenta de libros donde recomienda lecturas, etcétera, pues de metiche me metí a ver de qué se está tratando la conversación y entonces le empecé a recomendar lecturas. Y el pobre tipo, en lugar de comprar un libro, compró 5 libros. Eso fue muy divertido. Pero aparte, ay, es que son de esas cosas que dices, güey, no. Estaba preguntándole sobre sus gustos literarios, etcétera.
Y como que llegó la mujer, como que la esposa dijo, voy a dar una vuelta y ahorita vengo. Y llega la esposa, pero de cuenta que casi, casi, de que, ¿qué estás hablando con mi hombre? Y yo así, ay, señora, si no es Henry Cavill, no me interesa en lo más mínimo su esposo, créame. Todos podemos confirmar eso. Sí, o sea, no tengo ningún interés físico ni intelectual en su esposo. El caso es que 2 años después de esa anécdota, me llega un mensaje directo. Yo a él jamás le mencioné que tenía, leamos un poco, nunca lo comenté. O sea, nunca le dije, yo hablo de libros, yo tengo estas redes sociales, jamás. Sobre todo porque apenas estaba iniciando con Leamos un poco, entonces se me hacía como que no, no sé, me daba pena. Ahorita me dices, hola, y leamos un poco. No, hombre, no puedo creer eso. Así- Sí, así de que, hola, sí, leamos un poco, sígueme. No, pero en ese momento, pues realmente yo no hablaba de mi red social ni nada. El chiste es de que 2 años después de ese momento, me contacta una persona y me dice, oye, tú me recomendaste unos libros que na shalala, shalala, shalala. No, Y yo me quedé, o sea, yo me acuerdo de esa anécdota, por supuesto que me acordaba. Eh, y le digo, sí. Y me dice, ay, no, que mucho gusto, que, ay, te encontré y que no sé qué, que shalala. Y entre que son peras y son manzanas, me empieza a contar que iba a abrir una librería y que le gustaría que yo fuese la invitada de honor y que le recomendara cómo hacer la librería y que 20.000 cosas. Básicamente me estaba citando para que fuera yo a ver el local, para que fuera yo a reunirme para ver qué onda con los libros, etcétera, y que fuese, o sea, como que era un vamos a vernos para que tú me enseñes esta. En ese momento, pues obviamente mi ego, porque no se le puede llamar de otra manera, mi ego me llevó a decir, ay, qué famosa soy, o sea, wow. Pero hubo un punto en mi lado psicótico. y luego viste La mm, Rosa de Guadalupe y dijiste, oigan, algo aquí no está bien. No, eran los comerciales del canal 5 con la luz roja, así de que mucho ojo, amiguito, no hables con extraños ni te cites con ellos en lugares desconocidos, sin la compañía de un adulto. El caso es que, bueno, pues esta persona pues llegó a mi lado psicótico y le preguntó, oye, ¿y cómo supiste que yo era yo? O sea, no es como que tengo mi nombre, nunca te di mi nombre para empezar, nunca te dije que teníamos, leamos un poco, nunca nada, o sea, no había una manera en la que tú pudieras saber de mí. O sea, si hoy van a mi Facebook, que fue donde él me contactó, va, la cantidad de seguidores que tengo, a lo mejor te puedo decir, es que a lo mejor por ahí va el asunto porque de repente tengo reels, no subo todos los reels que subo en TikTok o en Instagram, pero de repente tengo reels, etcétera. Pero en ese momento pues, no grababa yo casi más que historias y no salían en Facebook, o sea, era muy raro, era una situación muy rara y de repente le pregunté, oye, ¿y cómo sabes que yo soy yo? Y me dice, eso te lo voy a decir la próxima vez que te vea. No, Y yo qué así, horror. uy, ¿qué pedo? Sí, o sea, así como que muy misterioso, así de que la próxima vez que te vea vas a saber cómo supe quién eres tú. O sea, vas a saber cómo di contigo. Cuando Y yo te así, esté sacando el cuchillo de la panza ensangrentado, te voy a sí, decir cuando me cómo esté di llevando tu contigo. riñón Sí, qué horror. y te esté dejando en la bañera con hielo. Sí, espantoso. O sea, esto pudo ser una gran historia. Pudo haber sido una gran historia para Dross o algo por el estilo, pero no Ujú, para mi vida real. sí, Sí, amigos, eso definitivamente. fue una cosa muy creepy. Y yo creo que con esta anécdota nos podemos retirar Claro y, que sí. y y animar a sus más horribles pesadillas. A ver, déjenos en los comentarios qué opinan de lo que pasó. Fue Sí, muy sí. confiada al principio. Qué bárbara. Oigan, pues nada, síganos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, como de lector a lector podcast. Y
en nuestras redes sociales como Leamos un poco y Cartas Elisa, así que ahí los esperamos. Suscríbanse, activen la campanita para que les Oye, y llegue antes la... de que nos vayamos, ¿Qué? nada más dinos qué estás leyendo. Estoy leyendo La Tregua. Ah, de Mario Benedetti, que es la lectora del Sí, mes en el podcast, en el club de lectura del podcast. Yo estoy leyendo 2021 de, no me acuerdo, Laila Jufresa, Juifresa, algo así se llama, pero bueno, se llama 2021. Y pues eso es lo que estamos leyendo. Ahora sí, activen la campanilla. activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos el episodio porque nunca sale a la misma hora. Así que es necesaria. Bye. Bye.